Entonces, voy a empezar por mis tres frases. Hay tres frases que a mí me acompañan siempre. La primera es, no veo la realidad, veo mi percepción. ¿Vale? Quien haya estado en otras masterclass anteriores mías, ya las conoce. La segunda es, me estoy identificando con esto, pero no soy esto. Y la tercera es, esto no es la realidad, es mi realidad. ¿Vale? Estas tres frases son básicas para iniciar este cambio. Hay que integrarlas. Si quieres hacer un cambio real en tu vida, debes integrar estas tres frases y tomar conciencia de que esto es así. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar ya en lo que es la percepción. La percepción está sujeta a programas del inconsciente, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que el inconsciente nos engaña. No somos libres. El inconsciente nos engaña. Funcionamos en automático a partir de nuestra propia programación. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que percibimos no es la realidad. Es la proyección de nuestro programa, de toda esa programación que hemos ido construyendo desde el nacimiento hasta nuestra edad actual. Bueno, pues todo lo que hemos ido acumulando es lo que nos hace reaccionar, pensar, sentir y emocionarnos de la manera que lo hacemos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que nuestro programa determina un estado emocional. Claro, en base a esa programación que tenemos, nos lleva a un estado emocional. Tenemos una opinión, tenemos un pensamiento sobre algo y ese pensamiento lo tenemos asociado a emociones, ¿vale? Y estas emociones son las que estimulan nuestra percepción, ¿vale? Entonces, llegados hasta aquí, ¿qué entendemos? Pues entendemos que el mundo es la manifestación de una determinada información, de la información que llevamos nosotros, ¿vale? Y esta información es fruto de nuestro acto de conciencia. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos ido asociando las experiencias a unos pensamientos, esos pensamientos a unas emociones, y esas emociones se han convertido en creencias, en patrones, en bloqueos, pero no somos conscientes la mayor parte de veces de ellas, porque forman parte de nuestro inconsciente. Entonces, esta foto, por ejemplo, es muy significativa. ¿Qué percibís en esta foto? Es muy interesante ver o sea, ver la ironía de esta foto. Claro, significa que esta foto nos demuestra que podemos llegar a ser nuestros mejores amigos o nuestros peores carceleros, nuestro mejor aliado o nuestro peor carcelero, porque todo está en nosotros. Entonces, aquí ya nos vamos a meter un poquito, no mucho, además de manera fácil, en una de las leyes fundamentales de la física cuántica. Esta ley fundamental de la física cuántica dice que un suceso, luego lo vamos a asociar, dice que un suceso existe en todos los estados posibles, ¿vale? Hasta que el acto de observarlo o medirlo lo convierte en un único estado y medible en un lugar determinado. Ahora os lo explico. A esto se le llama, en física cuántica, esto se le llama el colapso de la función de Hall. Claro, a ver, generalmente no nos podemos leer en física cuántica, porque no es como que no lo asociamos a nuestra vida. Pero ahora os voy a explicar, ahora os explico un poquito más esto. Sabéis que somos energía. Todo es energía. Nosotros somos energía. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que nuestros pensamientos, nuestras emociones también son energía. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy para atrás. Cuando tú vives un suceso, ¿qué es lo que ocurre? Ese suceso no es ni bueno ni malo. ¿Vale?
Aunque parezca mentira, no es ni bueno ni malo, es neutro. Es un suceso, es una experiencia, es algo. Pasa a ser bueno o malo cuando nosotros cuando desde nuestra sociedad, a nivel de inconsciente colectivo, familiar o individual, le ponemos un juicio, ¿sí? Pero en lo que es el suceso en sí, es neutro. No es ni bueno ni malo, es algo que ha pasado. Ese suceso existe en todos los estados posibles, ¿vale? El acto tuyo de observarlo y medirlo es lo que hace que ese suceso se convierta en un trauma, en un problema, en una experiencia positiva, en lo que sea. ¿Sí? Hasta aquí me seguís, ¿no? Porque hablamos siempre de energía. Por lo tanto, desde el momento en que tú conviertes ese evento, esa experiencia, en algo que tú le pones un estado negativo o positivo o lo mides en un lugar determinado, aquí, ¿qué estás haciendo? Estás convirtiendo la energía de una forma a otra. La energía existe de dos maneras diferentes, como onda y como partícula, ¿vale? De hecho, todo es energía. Cuanto más baja es la vibración energética, más densa es y más se materializa lo que sea, ¿vale? Una mesa es energía. Lo que pasa que es una vibración tan densa, tan baja, que se materializa como partícula. Por lo tanto, pasa a ser una cosa que tú puedes tocar, ¿vale? Por lo tanto, trasladándolo a nuestra vida, ¿qué ocurre? Que nuestras vidas son una proyección de este mundo cuántico. O sea, esta dualidad onda-partícula de la que habla la física cuántica se puede trasladar a nuestras vidas porque nuestras vidas son una proyección de este mundo, de este funcionamiento cuántico que ahora acabo de comentar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y nuestras emociones se proyectan en ese mundo cuántico. Y dependiendo de cómo sean esos pensamientos, pero sobre todo esas emociones, tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad. No lo sabemos, pero tenemos la capacidad. No sabemos cómo hacerlo, pero la tenemos. ¿Vale? Por lo tanto, si lo que vivimos es fruto de nuestra percepción, es decir, de nuestro juicio, y este juicio, ¿vale?, se mueve por nuestro estado emocional, ¿sí? Entonces debemos llegar a la conclusión de que hay que tener muy en cuenta nuestro estado emocional, porque nuestro estado emocional, de hecho, es quien toma las riendas de todo lo que nos pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que para poder cambiar nuestra percepción, ¿qué tenemos que hacer? Y como consecuencia, también cambiar nuestras experiencias. ¿Qué tenemos que hacer? Ser más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y ser conscientes de cómo nos hace sentir. O sea, qué emociones tenemos asociadas a lo que nos ocurre. Se trata de dejar de pensar en la suerte o en el azar y pensar que lo que nos ocurre es fruto de nuestros pensamientos. Pero de hecho no de nuestros pensamientos solo, de nuestras emociones. Pero claro, nuestros pensamientos siempre están asociados a una serie de emociones. Siempre. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra manera, es esa interacción con ese campo cuántico que nos rodea. ¿Sí? Nuestra fuerza emocional, nuestras emociones son el activador de esa información de ondas de posibilidades a estados físicos de la materia. Aquí es donde viene el traslado de esa ley física a nuestras vidas. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, o sea, para que lo entendáis.
¿No os habéis fijado que parece que cuando una persona tiene mucho miedo a, por ejemplo, a las arañas, parece que esa persona siempre se encuentra con arañas? Es curioso, porque yo, por ejemplo, eso lo he visto con mi hija. Mi hija le tiene realmente fobia a las arañas. Una de las frases que yo siempre le he escuchado a mi hija es, caray, es que siempre me las encuentro yo. Y yo siempre le digo, claro, porque tú les tienes miedo. Eso es un ejemplo muy básico. ¿Pero por qué? Mi hija ve una, por ejemplo, cualquier persona que ve una araña es algo que es neutro, no es ni bueno ni malo, es un animal, es un insecto, ¿vale? Ya está. Pero por algún tipo de experiencia anterior o por influencia de lo que sea, hay un pensamiento relacionado, asociado con lo que es la araña. Y a partir de ahí, claro, ¿cuál sería el pensamiento? El pensamiento es asquerosa, es negra, es grande, uy, me da asco. Bueno, es una serie de pensamientos que se generan cuando es una araña, pero esos pensamientos, de hecho, los asocias con una emoción. Generalmente, pues con el miedo, con el asco, se asocian con esa emoción. ¿Qué ocurre? Que la emoción que a ti te embarga cuando ves una araña, la información que tú tienes es de miedo. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Atraer a tu vida más de lo mismo. ¿Por qué? Porque reafirmas lo que tú eres, que es miedo. Así es como se, digamos, se relaciona esta ley de la física cuántica a nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que lo que no nos emociona no existe en nuestra memoria, ni en nuestro mundo mental, en nuestro mundo mental. Es lo que antes es el ejemplo, es como el ejemplo que hemos puesto antes sobre lo que hemos comido hace 3 días y el día y dónde estábamos o con quién estábamos el día del atentado a las Torres Gemelas. Cuando hay una emoción por en medio, lo recuerdas con mucha más facilidad, porque el impacto emocional hace que lo recuerdes, que quede instalado en tu memoria, en tu mente. Si no hay un impacto emocional, no lo recuerdas, se te olvida, ¿vale? Por lo tanto, lo que pensamos, sentimos y emocionalmente expresamos se manifiesta en nuestro universo particular, o sea, en el cuerpo, porque aparte, además, las emociones están en el cuerpo, los pensamientos están en la mente, las emociones están en el cuerpo, ¿vale? Y en nuestro universo local es nuestro entorno. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en función de las emociones que tú tengas, de lo que sientas con respecto a un pensamiento, eso es lo que vas a manifestar. Eso es lo que se hace realidad en tu vida. ¿Te guste o no te guste? ¿Qué ocurre? Que cuando nos emocionamos, cuando, y fijaos en el detalle, cuando nos emocionamos, el universo nos presta atención, pero cuidado, nos presta atención de manera incondicional y totalmente inocente. Al universo no le importa, a la mente cuántica, a la divinidad, a Dios, como lo quieras llamar, como lo llame cada uno, pero a esa inteligencia universal que nos da la vida, no decide si eso es bueno o malo para ti. No es que he tenido un accidente y Dios no existe porque Dios no me quiere, porque, ¿sabes? No funciona así. Esta mente universal, esta energía, es incondicional y es totalmente inocente, pero ahí es donde realmente entra nuestro libre albedrío. Entonces, si nosotros decidimos tener una serie de emociones, lo que vamos a manifestar va a ser acorde con las emociones que nosotros sentimos. Y si tú tienes una emoción con respecto a algo, lo que vas a manifestar es más de lo mismo, porque vas a reafirmar lo que ya está en ti. Al universo le da igual, no decide, solo te da lo que tú quieres. De hecho, esa frase tan conocida de pide y se te dará es totalmente real, aunque nos cueste a veces
aceptarlo, pero es real. Pide y se te dará. Lo que pasa que, es lo que decíamos antes, cuando hablamos de pide y se te dará, no significa que tengas bueno, que todo lo que pidas de manera consciente se te dé. No, no va por ahí. Va, va mucho más profundo. Va mucho más profundo en el sentido de que se tiene que tener en cuenta toda la información inconsciente que tienes, que tienes asociada a una serie de emociones. ¿Vale? El universo es mental, todo es mente. No sé si conocéis las leyes, las 7 leyes universales del Kybalión. Si no, pues yo os recomiendo leer sobre eso, porque la primera ley universal sobre cómo funciona el universo, cómo funciona la vida, la primera ley es esta: el universo es mental, todo es mente. El universo es inteligencia. No la comprendemos, pero se manifiesta. Se manifiesta en nuestra vida en función a lo que tú pides. Y lo que tú pides es lo que a ti te emociona. Y al universo le da igual lo que a ti te emociona. Ahí está nuestro libre albedrío. Entonces, si tú haces el trabajo de modificar tus emociones, ser consciente de qué programación tienes, de qué sientes, de qué piensas, porque generalmente no lo sabemos, ahí es donde puedes empezar a cambiarlo todo, ¿vale? Da sentido a todo. El universo se comporta como un eco, nos devuelve nuestros pensamientos, nos devuelve nuestras emociones, nos devuelve nuestros juicios, ¿vale? En forma de circunstancias, de acontecimientos, de experiencias y y de personas, sobre todo de personas, ¿vale? Por lo tanto, es necesario salir de este paradigma del azar cuando comprendemos, o sea, cuando comprendemos esta ley física que nos rige de la materia y comprendemos que la información siempre está presente, siempre está ahí, y que basta solo un acto de conciencia para activarla, ¿vale? Y que sea como nosotros queremos que sea. Entonces, o sea, en lugar de que sea una manifestación inconsciente que no controlamos, porque recordar que el 95% del día funcionamos en automático, ¿vale? Pues entonces imaginaos, si el 95% del tiempo del día funcionamos en automático, imaginaos la capacidad que tenemos de manifestar nada. Muy poca. Nos queda solamente un 5% consciente para manifestar, y eso es muy poco. Entonces, todo esto lo provoca nuestra programación, ¿vale? Ahora pongo un par de frases muy potentes. Como dijo René Descartes, dijo: para alcanzar la verdad es necesario una vez en la vida desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de pensamiento, ¿vale? Se refiere, imaginaos, eso ya lo dijo René Descartes, ya hace unos años ya. Y David Bohm, que fue un físico que se considera el padre, bueno, fue premio Nobel hace muchos años, se considera el padre de la física cuántica, también dijo: la capacidad de percibir o de pensar de manera diferente es mucho más importante que el conocimiento adquirido, ¿vale? Esto también es una manera de decir que el conocimiento es importante, sí, pero ahora imaginaos, trasladándolo a vuestra vida, si vosotros os pasarais, vamos a poner que os pasáis 10 años estudiando, 2 carreras, 3 másteres, tal, lo que, bueno, tenéis un nivel de conocimientos espectacular, pero resulta que tenéis a nivel inconsciente, tenéis una programación que dice que no sois merecedores, que no sois valiosos o valiosas. ¿Creéis que vais a llegar a ningún sitio? Pues no. No vais a conseguir, si tú, o sea, el principal trabajo, la mayor parte de lo que consigues se basa en la actitud propia. Como dijo John Ford, aquí está, la añado yo, como dijo John Ford,
el fundador de la marca Ford, dijo, que además es una frase que me encanta, dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y es completamente así. Es mucho más importante la actitud que no el conocimiento adquirido. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas? Pues en tomar conciencia de que nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. Es decir, todo está en nosotros mismos. Todo está en nosotros. O sea, si miráis esta foto, ¿qué os dice esta foto? ¿De dónde surge todo? ¿Qué percibís en esta foto? Yo lo que veo es que todo sale de esta luz del corazón, del círculo del corazón hacia afuera. Pues eso, de dentro hacia afuera. Nunca es de fuera hacia adentro. Por lo tanto, no se puede, nunca podemos pretender cambiar o que nuestro entorno cambie sin cambiar nosotros. Jamás vais a conseguir nada. Vamos a conseguir nada, me incluyo. Por lo tanto, la clave es saber cuándo y de qué manera nos convertimos en el problema y comprender que nuestra vida está sujeta a muchos factores. Y esos factores, y en esos factores entras tú. Por lo tanto, la solución siempre está aquí, en ti. De la misma manera que tú eres el problema, tú también eres la solución. Por lo tanto, el objetivo fundamental es encontrar el programa, conocerlo, conocer ese programa, comprenderlo, comprender cómo se ha formado, cuándo se ha formado, de qué manera, a partir de ahí conocer pues bloqueos, creencias limitantes, cosas que a lo mejor sin ser conscientes te han generado ahí una creencia o un patrón que te impide avanzar y reprogramarlo, ¿vale? A partir de ahí, la segunda parte es aplicarlo e integrarlo, que esa es la parte más difícil. Bueno, yo creo que todas son difíciles, porque la primera, conocerlo y comprenderlo también es difícil, porque ahí entra el trabajo de ir hacia adentro y empezar a cuestionarte y empezar a ver qué hay ahí. Y ese es el trabajo que muy poca gente quiere hacer, porque duele, es duro. Entonces, ahí es donde tu vida se transforma. Y por extensión, a esa transformación tuya, ¿qué pasa? Que cambia tu percepción interior. Percibes de otra manera. Cuando percibes de otra manera, ¿qué ocurre? Que las cosas que te ocurrían empiezan a cambiar también. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no es la enfermedad, la reacción, el comportamiento o el juicio, no es nada de eso lo que tienes que ver. Es lo importante es ir a buscar la fuente de la que surge, porque la fuente siempre está mucho más profundo a lo que tú crees que es. Porque nosotros, la verdad es que tenemos una capacidad impresionante de montarnos historias, de explicarnos historias, porque ¿sabéis qué pasa? Que la mente tiene mucha necesidad de comprender, de razonar y de justificarlo todo. Cuando nos pasa algo que no comprendemos, rápidamente nosotros buscamos esa justificación, buscamos ese razonamiento. Necesitamos llegar a ese razonamiento y comprenderlo. Y si no lo comprendemos, lo buscamos. Y lo buscamos en base a nuestra percepción. Entonces nos montamos nuestra película. Uno de mis mayores maestros siempre dice que tu verdad es la mayor de todas las mentiras. Y eso es cierto como la copa de un pino. O sea, yo lo he vivido conmigo mismo. Porque esta necesidad de razonar y de justificarlo todo nos lleva a explicarnos a nosotros mismos historias que no son ciertas. ¿Vale? Por lo tanto, hay que ir a la fuente de donde surge, que no es la que tú te cuentas, es otra mucho más profunda. Es encontrar el programa que se activa cuando un suceso aparentemente externo, algo que te ha venido de fuera, ¿vale? Hace que se active en nosotros
una forma concreta de vivirlo o de expresarlo. ¿Vale? Entonces, ahí empieza el trabajo. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿eres capaz de cuestionarte? Eso es lo más importante. ¿Te conformas o deseas una vida con más poder, amor y paz interior? Porque aquí también hay una cosa muy importante. Fijaos que no hablo de felicidad, hablo de poder, de amor y de paz interior. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que queremos, bueno, está muy extendida la idea de que queremos ser felices, cuando en realidad no queremos ser felices. La felicidad, de hecho, no es lo que buscamos. La felicidad es una consecuencia. O sea, en realidad, lo que buscamos todos es la paz interior. Lo que buscamos siempre es la paz interior, es la tranquilidad. Lo que queremos es estar tranquilos. Entonces, esa paz interior, esa tranquilidad nos lleva a sentirnos felices. Pero lo que buscamos no es la felicidad, es la paz interior y es la tranquilidad. Lo importante es, sobre todo, es eso, es tomar conciencia de que nosotros somos la solución al problema que nosotros mismos creamos. Es una paradoja chula, pero es así. Nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. La cuestión es querer entrar ahí a encontrar la solución. Pero para encontrar la solución tenemos que dejar de mirar fuera para empezar a mirar dentro. Porque aunque sea de forma inconsciente, es fundamental para la sanación.